Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador. Declaraciones del vicepresidente nacional de la CEDUCUT, Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, el abogado Juan Vareles Cabrera. Del precio de los combustibles que se elevó a partir de la pandemia, cuando el gobierno del señor Moreno se había comprometido en mantener los precios para no perjudicar al pueblo ecuatoriano. El señor Lasso recibe el gobierno nacional y luego procede a continuar con la elevación. Y para congelarlo aumenta el precio de los combustibles. Eso es lo que nos pareció a nosotros una burla, ¿no es cierto?, que le hacía el gobierno nacional al pueblo ecuatoriano. Por eso mantenemos la necesidad de que los diálogos se den siempre sobre la base de buscar la racionalidad, que significa que tengamos los pueblos, los trabajadores, los campesinos, toda la ciudadanía, respeto por parte del gobierno. En segundo lugar, nosotros estamos planteando un código laboral que modernice las relaciones laborales, es decir, que se ponga a tono de la realidad del Ecuador frente al mundo. Pero el señor Guillermo Lasso, presidente de la República, lo que nos presenta a nosotros es un código de esclavitud, una ley de esclavitud, una ley donde no hay derechos laborales, no hay derechos sindicales, no existe regulación económica de los sueldos, no existe regulación de la jornada de trabajo, no existen derechos al descanso de los trabajadores, no existe, en otras palabras, estabilidad, y por lo tanto plantea una ley precaria que lo que establece es fundamentalmente la explotación del trabajador, que al no tener estabilidad, al tener un contrato alternativo que no está dentro de las leyes laborales, lo que se pretende es justamente buscar una mayor explotación a los menos favorecidos de la sociedad, que son los jóvenes y que son las mujeres, a los que, según el propio presidente, está dirigida esta legislación. ¿Esto lo llevaría a un paro? Mire, esta situación nosotros no convocamos. Esto provoca que la gente reaccione, porque inicialmente lo que van los trabajadores a ver es que se va a producir una generalización de la precariedad laboral. Esta situación ya fue analizada en la Asamblea Constituyente y por eso en la Constitución se estableció que era en el Ecuador, prohibido la tercerización y cualquier forma de precariedad laboral. Pero este gobierno nacional, amparándose en el tema de la pandemia, en la desocupación, en la crisis que vive el pueblo ecuatoriano, hoy le eleva el precio de los combustibles, con lo cual se eleva el costo de la vida y le pretende contratar con una reducción de carácter económico, sin el salario básico determinado por la ley, y además con una jornada de 12 horas, cuando nosotros justamente ahora que nos aprestamos a cumplir un año más de la masacre del 15 de noviembre, los obreros ecuatorianos lucharon por lograr las 8 horas de la jornada laboral como lo tenía el resto del mundo. Ahora, este marco de problemáticas que se da, se habla de una desestabilización del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Ese factor lo toman en cuenta ustedes a favor de la democracia o del golpismo? Mire, los gobiernos desestabilizan su situación desde adentro, no desde afuera. Esto de lo que está pasando con respecto a la desestabilización tiene que ver para nosotros una especie de cortina de humo, con lo que se pretende aparentar que es desde la política que se quiere resolver los problemas. Desde la política se quiere manejar
el problema social, cuando en realidad el problema nuestro es un problema de la falta de empleo, con el problema agravante de que en este momento estamos saliendo de una crisis sanitaria que no termina de salir y que el pueblo ecuatoriano está gastado, está asustado y que además no tiene trabajo. Y esto de que en Guayaquil se esté suspendiendo la transportación urbana no perjudica al gobierno, a los señores transportistas que no se les ha escuchado la necesidad de la reducción del precio de los combustibles. Ellos no dicen, no nos acompañan en este tema. Ellos lo que quieren es un aumento de los pasajes. ¿Qué va a pasar si se aumenta el precio de los pasajes? Lo que va a pasar es que se va a perjudicar a los jóvenes, a los trabajadores, al ama de casa, porque la canasta familiar se va a elevar en su costo. Nosotros, por eso le decimos al gobierno nacional que parar el tema del precio de los combustibles, bajarlo a niveles que técnicamente podamos defender la condición de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano, es lo más conveniente. Caso contrario, estaríamos nosotros incendiando el país. Ustedes nos preguntan si vamos a tener paros, si vamos a tener movilizaciones, y yo lo que les puedo decir es que eso lo está asusando desde el gobierno, ¿no? El presidente de la República debe darle una tranquilidad al país, para lo cual le hemos dicho primero que se plantee una reducción a los niveles que teníamos nosotros en el mes de junio, que ya se había elevado el precio, porque tenemos un precio internacional con un combustible que no tiene la calidad internacional. Por lo tanto, no sigamos afectando el bolsillo de los ecuatorianos y acrecentando más la crisis que tiene el pueblo ecuatoriano. Gracias. Okay, gracias, abogado. Gracias, señoras y señores. Declaraciones muy importantes del abogado Juan Bareles Cabrera, vicepresidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, con colegas de medios de comunicación que nos están acompañando aquí en esta jornada de capacitación laboral. Transmitió www.estopensamos.com para todo el Ecuador.